Tú me dices. Bueno, a ver, estábamos en esta, íbamos a probar una proposición de ese estilo, ¿no? Tenemos x y y espacios topológicos, una función de x a y x0 en x, ¿no? Y entonces, o sea, esta proposición dice que f es continua, si solo si cada vez que te tomas un filtro en x que converge a x0, se tiene que la imagen, este filtro, acuérdense que es el generado por la imagen, más bien, converge a la imagen del x0, ¿no? Entonces supongo que pues, hay que probarlo rápidamente porque no debe tener ningún chiste. A ver, ahí va la prueba, ¿no? Pues es un sí, solo sí. Entonces vamos a probar la ida. Este, es continua y tenemos que probar esta propiedad. Entonces uno empieza diciendo, pues tome usted f filtro en x de tal manera que ese filtro converge a x0, ¿no? Y tenemos que probar que el filtro de la imagen converge a x0, ¿no? A la imagen de x0, perdón. Y entonces para ver eso, pues uno también diría, pues sea un abierto en Y, de tal manera que f de x0 está en, ay, déjenme llamar a casi siempre le llamamos v, ¿no? Pero déjenme llamarle a v, un abierto en Y, de tal manera que f de x0 está en v, ¿no? Y entonces, bueno, ay, gracias, qué bueno que me dices porque yo no lo puse, pero sí debería decir continuo en Excel, sí, gracias. Déjame ver si lo puse acá. Aquí sí lo puse, pero bueno. Sí, quiero probar que es continuo en X0. Digo, sé que es continuo en X0, quiero probar esto, ¿no? Entonces me tomé un filtro que converge a X0, me tomo un abierto que tenga la imagen, ¿no? Y ya, ¿no? A ver, si este abierto tiene la imagen, eso significa que x0 está en la imagen inversa de v, ¿no? Como la función es continua en x0, eso quiere decir que este es un abierto, ¿no? ¿Por qué? Ya dudé. ¿Qué significa que la función sea continua? Ya dudé. Yo no sé que este sea abierto, ¿no? Bueno, este es un abierto que tiene a x0, ¿no? Lo que yo sí sé es que existe un u abierto en x, de tal manera que x0 está en u y que a la hora de que lo mando, esto se queda contenido en v, ¿no? ¿Sí o no? Eso significa que f sea continuo en x0, ¿no? Chin, ya no sé si me va a salir, pero bueno, a ver, y luego que F está ahí, S está en U, pero yo sé por hipótesis que este filtro converge a X0, ¿no? Y este es un abierto que tiene X0. Eso quiere decir que el U está en el filtro, ¿no? ¿Sí o no? Que U está en el filtro, y si U está en el filtro, pues entonces cuando yo lo mando, F de U, ¿se acuerdan? Este era uno de la base de filtro, ¿no? Que generaba ese. O sea, bueno, FDU está en una base de filtro que le habíamos llamado GF ayer. Y si está en GDF, eso quiere decir que B está en el filtro FF, ¿no? ¿Sí está bien? Y ya, ¿no? Eso es lo que quería probar, ¿no? Porque tengo un abierto que tiene este punto y acabo de probar que ese abierto está en este filtro. Eso quiere decir que este filtro converge a f de x0, ¿no? ¿Sí está bien o no? ¿Sí? Y entonces esa es la ida, ¿no? Y el regreso, jóvenes,
Para probar el regreso yo tengo que ver, bueno, tengo esta propiedad y tengo que ver que la función es continua en x0, ¿no? Y entonces para ver que la función es continua en x0, pues uno empezaría diciendo, tome usted un abierto, voy a llamarlo v, de la imagen, ¿no? Un abierto en y, de tal manera que la imagen de x0 esté en ese v, ¿no? Y entonces, como yo sé, bueno, pues ya, eso empiezo así, ¿no? Además, yo sé que todo filtro, bueno, tengo esta propiedad, ¿no? Que todo filtro que converge, su imagen converge, ¿no? Y entonces dices, pues me fijo en algún filtro, ¿no? ¿En cuál filtro me fijaré? Pues me fijo, o sea, me fijo en UX0, que es son todos los abiertos que tienen X0, ¿no? Eso ya dijimos que era una base de filtro, ¿no? Y entonces este ya vimos que era base de filtro, ¿no? De filtro. Y además también vimos, ay, chin. Bueno, a ver, lo voy a decir así mejor. Porque según yo ya hicimos todo eso para no decir cosas dobles. Me fijo en el de todas las vecindades, que por cierto era el filtro generado por los abiertos, ¿no? ¿Sí o no? Sí, eso es cierto, ¿no? Y este es un filtro que además ya habíamos observado que ese filtro converge a x0, ¿no? Entonces ya tengo un filtro que converge a x0 y entonces yo tengo que, por hipótesis, que este converge a f de x0, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y entonces eso quiere decir que cuando yo me fije en, o sea, por hipótesis, lo voy a poner así, por hipótesis yo tengo que f de f, no de f no, f de vx0, perdón, f de vx0, este converge a x0, ya no, a f de x0, ¿no? Y yo empecé con un abierto que tenía f de x0. Eso quiere decir que aquí adentro, este, está, que aquí adentro está u, ¿no? ¿Sí está bien? Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que el v se mete en f del bx0, ¿no? Del filtro de vecindades. Sí, ahí voy. Eso quiere decir que existe uno aquí, ¿verdad? Que existe uno aquí, que existe un A, ay, ¿cómo lo llamo? Así, en B de X0, de tal manera que F de A está contenido en V, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? F de A está contenido en V. Eso es porque las imágenes de este generan al filtro, ¿no? Generan al filtro. Tiene que haber un generador ahí adentro. Y este está generado por este, ¿no? Entonces debe de haber un abierto. Yo supongo que el interior, ¿no? Es que ya no sé qué quiero decir, pero bueno. Es que yo podría decir que existe un abierto en X, de tal manera que como A está en este generado, pues entonces U está contenido. Bueno, un abierto, no es cierto. Un abierto que tiene x0, de tal manera que x0 está en u y este se queda adentro de a, ¿no? Y eso quiere decir, pues si esto pasa, entonces f de u se queda adentro de f de a, que se queda dentro de v, y acabé, ¿no? Aunque creo que dije demasiado porque me pude haber tomado el interior, no, no sé. Creo que dije mucho aquí, pero también lo puedo decir así, ¿no? ¿Sí está bien o no? Bueno, ¿alguna pregunta de lo que dije? Tú dinos que nos ves con cara de que no nos crees nada. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, pues lo dije feo, pero lo pude haber dicho más bonito, pero creo que así está bien. ¿Sí? Y entonces, a ver, ya para terminar con esto, bueno, voy a poner aquí una última proposición. ¿Se acuerdan? Estamos probando exactamente lo mismo que se cumplía para redes, ¿no? Chale, de veras. Bueno, ok. Estamos probando lo mismo
Y entonces la siguiente proposición diría que si tú te tomas una familia de espacios topológicos, familia de espacios topológicos, y otra vez estoy pensando que todos son no vacíos, etcétera, y sean, mejor lo voy a poner así, y F, un filtro en el producto, ¿no? Ajá. Entonces, F converge a un punto X, por supuesto, en el producto, sí, solo sí, y entonces habría que ponerlo aquí como lo puse, ya no sé, sí, solo sí, para cada índice, si yo me fijo en la proyección beta de F, S converge al X beta, ¿no? Sí, o sea, estos son cosas en el producto, los elementos del filtro son cosas en el producto, entonces los puedo proyectar, ¿no? Y me fijo en el que generan, que ya acuérdense que este es el que generan las imágenes, ¿no? Y entonces ese es un filtro que converge a la coordenada x beta del límite, no estoy pensando otra vez que este es el límite y este es la coordenada beta del límite, ¿no? O sea, un filtro converge en el producto, sí, solo sí converge coordenada a coordenada, ¿no? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Y bueno, entonces, a ver, pues, ¿cómo se prueba este? Pues hay una que es inmediata de la anterior, ¿no? ¿Cuál es? La ida, ¿no? Este es el anterior, ¿no? Use el anterior. Lo voy a poner así, use el anterior. Pues sí, ¿no? Porque las proyecciones son funciones continuas y pues ya acabaron, ¿no? Con esos, pues eso es lo que dice exactamente ahí, ¿no? ¿Sí? Las proyecciones son funciones continuas y de hecho este es la proyección beta, si quieren lo voy a poner así, esta es la proyección, ay chin, esta es la proyección beta del X gorro, ¿no? Esta es la proyección beta del X gorro. Y entonces, bueno, ya ese se usa el anterior y la ida, ¿qué? ¿También? Sí, no sé, no creo, dime, ya me hiciste dudar. No, no hay que probarlo como pues hay que, bueno, yo digo que hay que probarlo así con abiertos, ¿no? Entonces uno dice, sea U, ay no U no, porque U ya lo usamos, sea W abierto en el producto de tal manera que X esté en W, ¿no? Y luego uno mete un básico en medio de esos dos, ¿no? Y meter un básico en medio de esos dos, este, nosotros sabemos que existe una n en los naturales y existen alfa 1 hasta alfa n índices y para cada i desde 1 hasta n u abiertos en el correspondiente espacio, de tal manera que X está en la proyección alfa 1 inversa del U1, intersección bla 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 bla, intersección la proyección alfa n inversa del UN, y eso se queda dentro de W1. O sea, nomás estoy diciendo, tómate un básico en medio de esos dos, ¿no? Esto que está escrito aquí solo quiere decir que para cada i desde 1 hasta n, la coordenada alfa i del x gorro está en el ui, ¿no? Y la coordenada alfa i del x gorro, a lo mejor hasta debería decirlo así, la coordenada alfa i del x gorro se llama la proyección alfa i del xy, y esto está en el ui, ¿no? Pero yo sé, que yo qué sé, ya no sé qué sé. Este, este es un abierto, ¿no? Este es un abierto en el correspondiente espacio. Y este de acá es un filtro, bueno, la proyección alfa i
de F. Este es un filtro que converge a X alfa I, ¿no? Entonces, como converge a X alfa I, y este es un abierto, entonces tiene que tragar a este, ¿no? O sea, el UI tiene que ser parte de este filtro. ¿Sí? Ahí vamos, ¿o no? Sí. El UI tiene que ser parte de ese filtro. ¿Y luego qué? Ya no sé qué quiero decir después. El UI tiene que ser parte de ese filtro. Ah, ya, ok. Pero acuérdense que ser el UI, ser parte de este filtro, eso significa que existe un FI en F, porque acuérdense que este está generado por las imágenes de las cosas en F, ¿no? De tal forma que, este, de tal forma que cuando yo mando con la proyección el FI, eso debe de ir a dar adentro del UI, ¿no? Para que este se meta en el filtro, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, de hecho lo que dicen estos últimos dos renglones es que por cada UI yo puedo escoger a alguien en el filtro, ¿no? Este FI. Entonces, lo que he escogido F1, F2 y así hasta Fn en el filtro. Y bueno, ya aquí voy a usar que, pues si están estos n, la intersección está, ¿no? O sea, porque si están dos, la intersección está y entonces pues puedes decir que F, que lo definimos como la intersección así hasta Fn, eso es parte del filtro, ¿no? ¿Sí? Ay, ¿y luego qué? ¿Qué hay que hacer? Ya no me acuerdo. Hay que ver que W está ahí, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y entonces para ver que este W está en el filtro, yo digo que este F se queda metido aquí, y si se queda metido aquí, pues entonces se queda metido en W y W ya está en el filtro, ¿no? Entonces, lo que voy a poner aquí es como en la primaria, lo que hay que demostrar es que F está contenido en W, le voy a poner, ¿no? Sí. Eso es lo que hay que demostrar, ¿no? Y para demostrar eso voy a mostrar que F está contenido en este básico, ¿no? Y entonces dices, pues tómate un Y en F, ¿no? Ahí sea Y en F. Entonces te tomas un Y en F. ¿Y qué puedes decir si Y está en F? Pues eso quiere decir que para toda I, desde 1 hasta N, este, Y gorro está en FI, ¿no? ¿Sí o no? Pues está en la intersección, está en cada uno de ellos. Y si Y está en FI, eso quiere decir que está en FI. ¿Y eso qué? Eso quiere decir que la coordenada alfa i de Y, que es la proyección alfa i del Y gorro, la proyección alfa i del Y gorro, eso, cuando yo proyecto eso, voy a caer adentro del UI, ¿no? Sí está bien por esto de acá, o sea, cuando yo proyecto todo FI, voy a dar, en particular, cuando yo proyecto Y, voy a dar ahí adentro. Y eso quiere decir que por lo tanto Y gorro, está en la imagen inversa de la proyección del UI, ¿no? O en otras palabras, para toda I, ¿no? O sea, todo esto que lo dije para cualquier I, eso quiere decir que Y está en la proyección alfa 1 inversa del U1, bla, 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 la proyección inversa del alfa n del UN, que esto estaba dentro de W, y ya acabé, ¿no? ¿Sí o no? Y ya no tenía ningún chiste, entonces eso está coordenada, coordenada. Bueno, a ver, ya yo creo que con esto, yo creo que sí nos va a dar tiempo de terminar. Lo que sigue es, pues ya definimos dos formas de converger, ¿no? O es por serie, digo, perdón, por redes o por filtros, ¿no?
Entonces lo que toca ver es que son la misma noción de convergencia, ¿no? Que no te dan dos convergencias distintas, es decir, que si converges por filtros, pues también tienes que converger por redes y viceversa, ¿no? A ver, lo voy a escribir bien. Entonces, lo primero que uno debería escribir es lo siguiente. Si empiezas con una visión, digamos, ¿cuál te gusta? ¿Qué te gusta más, redes o filtros? ¿Filtros? O sea, si tú empiezas, vamos a empezar así, ¿no? Sea un espacio topológico y F, un filtro en, ay, chin, en X. Nunca sé cómo escribir esto. Entonces yo digo que ese filtro induce una red, ¿no? Y entonces para dar una red tenemos que ver un conjunto dirigido, ¿no? Y entonces dices, pues fíjate primero voy a llamarle así, lambda F, que va a ser un conjunto dirigido que está basado en este filtro, pues que sean todas las parejas de la forma XF, de tal manera que X está en F y F es un elemento del filtro. ¿Se entiende? O sea, dices, agarras los pares de punto en el elemento del filtro y y F en el filtro. Por cierto, de estos pares sí hay, ¿no? Porque acuérdense que los filtros, sus elementos son no vacíos, no si puedes tomar de puntos ahí, ¿no? Y hay que dirigir ese conjunto, ¿no? Y dirigir ese conjunto, pues no tiene chiste, ¿no? ¿Cuál es la dirección? A ver, díganme ustedes. Ya lo estoy escribiendo, mal. Aquí es una coma, ¿no? ¿Cuál es la dirección? Sí, ¿no? La de siempre, la contención inversa. Y hay que ver que de veras eso es una dirección, ¿no? Pero a ver qué, pues no sé qué quieren que haga o sea, hay que ver que de veras es una dirección. ¿Se acuerdan cuál era la propiedad uno de las direcciones? Que fuera reflexiva, ¿no? Y eso sí, no creo que tenga ningún chiste. La segunda parte de las direcciones es que fuera transitiva, ¿no? Y pues esto es claramente transitivo, creo. Y la tercera parte de las direcciones era que, ¿qué? Que si dabas, no, que si dabas dos, podías encontrar uno más grande, ¿no? Pues a ver, pues sí, ¿no? Si das dos, lo voy a decir rápido, ¿no? Si das dos, este, en el conjunto, perdón, en el conjunto lambda, das dos en el conjunto lambda, pues tienes que encontrar un tercero que sea más grande. Y en realidad, pues te fijas en la intersección, ¿no? Que si es un elemento del filtro, y puedes escoger lo que tú quieras aquí, ¿no? Bueno, este es no vacío, entonces puedes escoger aquí, y bueno, ya que haces eso, te fijas en el X3, F1, intersección F2, y yo creo que ya no hay que decir nada, pero este es más grande que los dos anteriores, ¿no? Entonces sí se puede, si es una dirección, esa es una dirección, ¿no? ¿De qué les hace falta? Pues les hace falta la red, ¿no? ¿Y cuál creen que es la red? Ay, chino, nunca sé cómo escribir eso. O sea, pues la voy a escribir así, ¿no? La red es una función que va del conjunto dirigido, que en este caso se llama lambda f, a x, ¿no? Y pues lo que vale la red en el x, f, porque así son los elementos de aquí, pues es el x, ¿no? Y esa es una red. Y entonces, es que no sé cómo escribirlo porque me gustaría escribirla como de la forma así, ¿no? Me gustaría escribirla como que el x, f, pero se me hace que está feo. Bueno, no sé, lo voy a escribir así aunque se vea feo. O sea, este x es el mismo que el del índice, ¿no? Pero bueno, no sé si les guste más de otra manera. Pero bueno, esa es una red que, por cierto, a esta red se le llama la red basada en el filtro F, ¿no? Pero ¿cuál es la observación?
Los libros dicen que es un teorema, ¿no? Yo lo pondría como una observación. A ver, observación. La observación es que si el filtro converge a x0, el filtro converge a x0, sí, solo sí. La red, ay, ¿cómo pongo la red? ¿Cómo les gusta? ¿Así, converge a x0? ¿O la pongo de esa manera? ¿Ustedes cómo la pondrían? ¿Como arriba? La red. Es que podrías ponerle así, ¿verdad? Ay, aquí es F, F, converge a x0. Sí lo va a dejar. Y entonces, a ver, ¿qué quieren que pruebe? ¿Cuál quieren que pruebe? O sea, las dos son triviales, por eso le puse observación, ¿no? Pues porque así está construida la cosa, ¿no? A ver, pues vamos a hacer alguna, ¿no? A lo mejor las dos, no sé. A ver, si F converge a X0, yo quiero probar que la red converge a X0, ¿no? Y entonces dices, pues bueno, estamos haciendo la ida, ¿no? Para probar que esa red converge a X0, pues tome usted un W abierto en X de tal manera que X0 está en W, ¿no? Yo tengo como hipótesis que F converge a X0, eso quiere decir que si yo me tomé este abierto, el W tiene que estar en el filtro, ¿no? Esa es la definición de que converja. Y si el W está en el filtro, eso quiere decir, bueno, y W está en el filtro, pues yo me puedo tomar la pareja X0, W, ¿no? Y si ese está en el filtro, pues este está en el conjunto dirigido, ¿no? Se llama así. Está en el conjunto dirigido. Yo digo que ese es el que sirve como, como a partir del cual todo se mete, ¿no? Entonces ya nomás tendría que ver qué pasa si tú te tomas un X F que sea más grande que el X0W, ¿no? Entonces, ¿qué puedes concluir? Pues ya no sé qué puedes concluir, pero yo creo que es claro que el X está en F por definición de estar en el lambda, y el F, por ser más grande, está contenido en W, ¿no? Pero este de aquí se llamaba XF, ¿no? Y ay, chin, este está en F y este está en W, pues entonces está en W, ¿no? A partir de este índice, todos, bueno, a partir de todos más grandes que este índice se meten en el W, y eso quiere decir que la red converge a X0, ¿no? No, no hay nada, no había mucho que hacer. Y el regreso, pues supongo que me cabe aquí. Este, si la red converge a X0, quiero probar que el filtro converge, y entonces otra vez empezaría diciendo, pues tome usted un W abierto de tal manera que X0 está en W, ¿no? ¿Sí? Y entonces dices, pero yo sé que como la red converge, pues existe ¿cómo le llamamos? Un P0, F0 en el conjunto dirigido, de tal manera que si te tomas cualquier cosa más grande que el P0, F0, cualquier cosa más grande, el XF está en W, ¿no? ¿Sí está bien o no? ¿Qué tengo yo que probar? Ya no sé. Que el filtro converge. El filtro converge. Ajá. 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 ¿Y cómo le hacen? Díganme. Ajá. No te entendí, perdón.
Sí, sí. O sea, pues, a ver, observación, ¿no? Note que F0 está contenido en W. Chin, ¿sí todo el mundo ve esto? A ver, ahorita lo digo. Note que F0 está en W. Voy a poner un paréntesis aquí abajo para probar esto, ¿no? Si tú te tomas un P en F0, pues entonces te puedes fijar en el punto P F0. Y eso es mayor o igual que el P0 F0, ¿no? Porque en realidad solo te tienes que solo te tienes que fijar en qué onda con estos dos. Este es, entonces, pues este en particular es más grande que eso. Eso quiere decir que entonces ay, chin, eso quiere decir que entonces el X, perdón, eso quiere decir que ay, ¿cómo se escribe? Eso es que ya ven, ya me, este está en el conjunto dirigido, ¿no? Está en el conjunto dirigido, entonces, pues ni modo, luego tengo que llamar así, o sea, el que le toca a ese punto, ya ven, por eso lo dije feo, ¿no? El que le toca a ese punto en la red, que pues lo va a llamar así, ni modo, el que le toca ese punto en la red, está en W, ¿no? Porque a partir de, si eres más grande, estás en W, ¿no? Pero el que le toca en la red es P, ¿no? ¿Sí o no? Esa P está en W, que era lo que yo quería probar, ¿no? Que cualquier elemento de F0 estaba en W. Y eso quiere decir que, pues, bueno, si notas esto, entonces puedes concluir que W está en el filtro. ¿Sí? ¿Sí o no? Porque F0 ya estaba, ¿no? F0 es un punto en, aquí me faltó la F, F0 es un punto en este lado y pues F0 ya estaba. Sí, está bien, sí, seguro. Aquí me quedó fea la notación, por eso no quería llamarle así, pero... Porque este debería ser como el X que le corresponde al PF0, pero el X que le corresponde al PF0 es el P. Bueno, ya no sé si la notación está fea. Y ya acabaron, ¿no? Entonces, pues eso significa que... No, probamos que delta F es un conjunto dirigido. Y la red es esta. No, eso es para la definición de subred. Una red nada más es una función que sale del conjunto dirigido y entra X. Eso es la única definición de red, ¿va? Y ya esa es una parte. Y para terminar, la otra parte es saber cómo es. Yo creo que ya puedo borrar acá. Pues eso es si tenías filtro, ¿no? Ahora, si tienes red, ¿cómo le haces para construir un filtro, no? Entonces vamos a empezar ahora como una segunda construcción que no es muy difícil y entonces dices, pues otra vez empiezas con un espacio topológico y ahora toda esta discusión está basada en una red, ¿no? Esta, que sea una red en X, ¿no? Y bueno, implícitamente aquí estamos diciendo que este lambda es un conjunto dirigido, ¿no? ¿Sí? Y entonces dices, a ver, pues ¿cómo le hago para de ahí construir un filtro, ¿no? Y entonces, de hecho, el filtro que es, digo, ajá, sí, el filtro que se usa es el siguiente, a ver. Para cada conjunto, para cada elemento en el conjunto dirigido, lo voy a poner así, yo puedo definir, le llaman así porque dice, supone, ¿y por qué T, no? Porque son las colas, y en inglés las colas se llaman tails, ¿no? Y por eso le llaman T, casi siempre le llama a todo el mundo T. Son las colas de la red, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? O sea, son todos los de la forma X lambda, de tal manera que lambda es mayor o igual que C beta, ¿no? O sea, acuérdense, beta está fijo, entonces te fijas todos los que son mayores, ¿no? O sea, son las colas de la red, ¿no?
Y bueno, esto bueno, por cierto, a ver, aquí hay una cosa que no sé si dijimos que los conjuntos dirigidos eran no vacíos, ya no me acuerdo, ¿eh? Pero si no lo dijimos, pues tenemos que quitarlo, ¿no? Porque ese caso, porque si el vacío sí es un conjunto dirigido, ¿eh? O sea, el vacío sí es un conjunto dirigido, pero no es un conjunto dirigido que nos interese, ¿no? Entonces, vamos a pensar que nuestro conjunto dirigido es no vacío, ¿no? Sí, para hacer esta construcción. Entonces, si su conjunto dirigido es no vacío, entonces automáticamente estos son no vacíos, ¿no? Sí está bien porque pues para cada uno pues tienes el que le toca exactamente. Esto no es un filtro, pero sí es una base de filtro, ¿no? Esto no es un filtro, pero sí es una base de filtro, ¿no? ¿Qué nos faltaría? A ver, ya dijimos que los T betas, bueno, que si este es no vacío, para toda beta en el conjunto el T beta es distinto del vacío, ¿no? Este, pero esa es la propiedad uno de la base de filtro, ¿no? Y espero que pues digan, sí, vamos a pensar que nuestro conjunto dirigido es no vacío. ¿Y cuál era el BF2? Base de filtro 2. Uno tenía que, dados 2, dar uno, ay, ¿cómo era? Dados 2, uno tenía que dar uno que se metía en la intersección, ¿no? Entonces tú dices, si yo me fijo en beta uno, bueno, ya no sé si llamarles beta uno, les voy a llamar mejor alfa uno y alfa 2, cosas en el conjunto dirigido. Yo sé que como este es un conjunto dirigido, existe un alfa 3 en el conjunto dirigido, de tal manera que alfa 3 es mayor o igual que alfa 1 y alfa 3 también es mayor o igual que alfa 2, ¿no? Y entonces de estas desigualdades, pues tenemos que T de alfa 3 se mete en la intersección de T alfa 1, porque todos los que son mayores, ay, ¿cómo es? Todos los que son mayores que alfa 3 en particular son mayores que alfa 1, ¿no? Y todos los que son mayores que alfa 3, pues en particular son mayores que alfa 2, entonces se meten esas dos colas, ¿no? ¿Sí? Y entonces esto es una base de filtro, efectivamente es una base de filtro. Y entonces, ay, ching, ¿cómo le llamé a ese? Ya no sé. A esta base de filtro, o sea, a la G, pues le llamamos G a los T's, y ya los voy a poner así, alfas, de tal manera que, bueno, ya no sé por qué le estoy poniendo alfas, lambdas, estoy usando todos los subíndices. Bueno, alfa en el conjunto dirigido, eso es una base de filtro, ¿no? Y entonces uno se fija en el filtro generado por G, ¿no? Lo que estoy diciendo, por generado por las colas. Y pues lo que hay que probar o observar, ya para terminar con esto de las convergencias, ¿qué es lo que hay que observar? Pues lo mismo que allá, ¿no? Que si la red, y lo voy a poner también como una observación, que si la red converge a x0, pues eso es equivalente, no sé cómo lo puse allá, sí, solo sí. Cuando te fijas en esta base de filtro y te fijas en el filtro generado por eso converge a x0, ¿no? Y aquí es una G garigoleada, pues, por supuesto. Pues creo que sí tenemos tiempo para hacer las dos, entonces voy a poner la razón de las dos. Yo las pensaba dejar de tarea, pero bueno, creo que sí hay tiempo. Entonces, por ejemplo, para allá, todo debe ser muy fácil también, ¿no? Si tienes que esto, quieres probar esto, entonces uno siempre empieza diciendo, pues tome usted un abierto, de tal manera que X0 esté en ese abierto, ¿no? Yo quiero probar que está dentro de la G, pero pues ya acabé, ¿no? Porque dices, yo sé que existe
alguien en el conjunto dirigido, de tal manera que como esta converge a x0, existe alguien en el conjunto dirigido de tal manera que si lambda es mayor o igual que lambda 0, entonces el x lambda 0 se va a meter adentro de B, ¿no? Eso quiere decir que la cola de lambda 0 está metida dentro de B, ¿no? Y este era uno de los elementos que usamos en la base de filtro, y entonces eso quiere decir que entonces B está en el filtro generado por esa G y acá B, ¿no? ¿Sí? Y el regreso, ¿qué dice el regreso? Pues igual dices, tome usted, ay, no sé si se podrían escribir los dos en el mismo lugar, tome usted un B en un abierto, de tal manera que X0 esté ahí. Yo quiero probar que la red converge a X0, pero yo sí sé que el filtro converge a X0. Como el filtro converge a X0, pues yo sé que esto está en el filtro, ¿no? Y pues ya, ¿no? Porque si esto está en el filtro, eso significa que existe un- una cola, bueno, lo voy a poner así, existe un lambda 0 en el conjunto dirigido de tal manera que la cola de lambda 0 se va a meter adentro de B, ¿no? Pero eso quiere decir que si lambda es más grande que o sea, reescribiendo esto, quiere decir que si lambda es más grande que lambda 0, entonces el correspondiente x lambda se va a meter adentro de B, ¿no? Y eso es que x lambda converja a B. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Sí o no? Bueno, y entonces, pues son equivalentes, o sea, es lo mismo, es el mismo concepto de convergencia si lo haces con filtros o si lo haces con redes, ¿no? Y de hecho, pues ya acabamos. Lo que queríamos, todo esto lo queríamos porque queremos hablar de espacios de funciones, ¿no? Y entonces habíamos dicho, y voy a terminar con eso, para que todo el mundo se vaya a pensar eso. Voy a terminar con eso. Acuérdense que habíamos dicho que si teníamos otra vez X y Y espacios topológicos, uno se podía fijar, pues primero en las funciones de X a Y, ¿no? Que habíamos denotado así. Estas son las funciones. Ay, ¿cómo es? Son las f's tales que f es una función que sale de x y entra ahí, ¿no? En realidad, pues aquí no, bueno, a ver, vamos diciendo algunas cosas, ¿no? Que ya habíamos dicho y que queremos decir otra vez. Uno cuando ve esto dice, pues, ¿qué topología le pongo a no? Y entonces, pues, como ya tengo topologías en X y Y, pues, le quiero poner una que tenga que ver con las topologías de X y Y, ¿no? Para empezar. Y entonces uno dice, pero fíjate que ya dijimos hace rato que se puede ver como el producto con el X en X, o sea, usas X como índices y luego aquí usas un YX donde estás pensando que para toda X en X, el YX no es otra cosa que el Y, ¿no? Sí está bien, ¿no? Pero nomás para poderlo escribir bien. Y entonces dices, pues este es un producto, y entonces le puedo poner la topología producto, ¿no? Y uno podría decir, bueno, a ver, ¿qué ventajas y desventajas hay de poner la topología producto ahí? Bueno, pues es una que sí tiene que ver con la topología de X y Y, ¿no? Y es como una natural, porque pues es natural, ¿no? Pero de verdad tiene que ver con la topología de X y Y. Nada más con la de Y. De hecho, aquí el X juega un papel, pues, pues baboso, ¿no? No sé cómo decirlo, irrelevante. Bueno, no X, no es que X juegue un papel irrelevante. La topología de X juega un papel irrelevante, ¿no? Para construir la topología producto, lo único que se usa son los abiertos de Y, ¿no? Pero ya dijimos que
este sí era, o sea que esta topología sí es importante porque es la topología de la convergencia puntual, ¿no? Que ya hemos hablado de eso. Y entonces uno se pregunta cuando, no sé si se los dijeron sus maestros de cálculo, yo espero que sí, pero cuando les hablaron de la convergencia, ¿se acuerdan que les hablaron de la convergencia puntual y de la convergencia uniforme? Bueno, supongo que por lo menos para funciones de los reales, en los reales se han de haber hablado de esas dos cosas. Este, no sé si lo enfatizaron sus maestros de cálculo, sus maestros de análisis, pero cuando uno define la convergencia puntual y la convergencia uniforme, en realidad X no pinta, ¿no? O sea, donde uno mide es en el codominio, ¿no? Y de hecho, uno podría hasta decir, pues que X no tenga topología, que X no tenga métrica. Cuando uno está midiendo, pues mide en, ¿cómo se llama? En, en el Y, ¿no? Pero bueno, a ver, esa es la primera cosa que quiero enfatizar, que en realidad esta, pues no tiene nada que ver con el X, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con el X. La segunda cosa que quiero enfatizar es que es la de la convergencia puntual, ¿eh? Y acuérdense ustedes que aunque en sus cursos de cálculo uno tiraba muy rápidamente a la basura la convergencia puntual, bueno, no la tiraba tanto a la basura, pero la tiraba muy rápido porque acuérdense que la convergencia puntual en los reales, pues no preserva que las funciones sean acotadas, no preserva que las funciones sean integrables, no preserva que las funciones sean diferenciables. Y no es que la convergencia puntual sea mala, lo que pasa es que le estás pidiendo demasiado pues a la convergencia, ¿no? Eso es lo que estoy tratando de decir. O sea, cuando quieres poner Acuérdense que esto de la convergencia puntual y la convergencia uniforme, en realidad lo que estás dando es una noción de cercanía. Y luego vamos a hablar de eso con más calma. Estás dando una noción de cercanía. Y lo que pasa es que le estás pidiendo demasiado, que quieres conservar la diferenciabilidad, quieres conservar la integrabilidad, pues esta es una cercanía muy buena. Y la puntual es la más natural, es la convergencia, o sea, es la topología que uno debería poner siempre en los espacios de funciones. Porque es la más natural, no es la primera que se le ocurre a uno. La más natural, la. Y entonces, pues lo que queremos hacer ahora es, este, pues, juntar todo esto, ¿no? Por cierto, ¿por qué la convergencia uniforme es buena? Y ya con eso nos vamos. Nomás para que repasen sus cosas de que sí necesitan saber, ¿eh? ¿Por qué la convergencia uniforme es buena? Y esa es una cosa que nos enseñaron en el cálculo, pero después, ¿qué nos enseñan en el análisis? ¿Qué? ¿No has llevado análisis? Ah, sí, lo que dijiste. No, bueno, eso yo lo enseño en cálculo, pero no, lo estoy hablando que en análisis nos enseñan los espacios métricos, ¿no? O sea, nos echan un chorro de espacios métricos y luego nos dicen que la convergencia uniforme es un ejemplo de un espacio métrico, ¿no? Porque de hecho, si tú te fijas en las funciones acotadas que salen de X y entran a Y, uno puede definir una métrica, ¿no? No sé si se acuerdan, una que casi todo el mundo le llama ρ y que es la métrica del supremo, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces dices, ah, pues la convergencia. Y de hecho uno prueba que converger uniformemente a una función f es lo mismo que converger, no sé cómo ponerlo, este, con la métrica ρ, ¿no? O sea, con este concepto de converger en un espacio métrico. Y entonces, de hecho, la convergencia uniforme nos lleva a un espacio métrico, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y, y de hecho uno ya lo puede pensar a las funciones acotadas de x a y como un espacio métrico. Lo de acotado se lo pongo porque si no, ρ no sería métrica, ¿no? Pero acuérdense, ya con esto termino, acuérdense que uno va más allá, no dice, bueno, pues sí, ya le puse acotado, ya dije que es la misma convergencia. Y de hecho lo que uno usa en análisis, en cálculo, ahora sí regresándome al cálculo, lo que uno usa en cálculo es que las funciones que salen de los intervalos cerrados a los reales son acotadas y entonces a esas sí les puedo meter de eso, ¿no? Y entonces ahí implícitamente estamos usando la compacidad, ¿no? Y luego nos dicen, ah, pero si el espacio es compacto,
uno sale, esta rho no solo está definida en las funciones acotadas, ¿no? Ahora ya está definido en todas las funciones continuas. ¿Sí está bien o no? Y entonces, estoy diciendo todo este choro para que, si no saben alguna cosa de la que acabo de decir, de las que acabo de decir, sería mejor que las fueran a estudiar, ¿ok? Porque al final vamos a tratar de ponerle una cosa que se comporte como esto a espacios más generales, ¿no? Espacios que regularmente van a salir de un compacto y van a entrar a una cosa que sea agradable, por ejemplo a un T2, ¿no? Ahí ya hay suficiente estructura para poner. Y entonces, pues vamos a empezar con esta y luego vamos a irnos allá, ¿no? Pero voy a usar mucho todas estas cosas de los espacios de funciones que sí conocen, ¿no? Bueno, por cierto, deberían de conocer más, pero me basta con que conozcan este espacio de funciones, ¿no? Esta rho, cuando rho de verdad es una métrica y todo lo que dije, ¿no? Hay que pedirle primero acotación, pero uno se puede quitar la acotación si le pide que las funciones sean continuas y que el ¿cómo se llama? Y que el dominio sea compacto, etcétera, etcétera. Entonces, si no has oído hablar de todas esas cosas, pues ve y repásalas. Y si sí te acuerdas, pues se te van a servir como para que sirva de motivación hacia dónde vamos, ¿eh? O sea, no se inventan topologías así de la nada, se inventan unas que ya tienen que ver con las cosas que hemos estudiado y que sí sirven para algo, ¿no? Sí, está más o menos clara esta idea, porque pues bueno, yo creo que esta sí sirve para algo. No sé si sepan sus aplicaciones, pero deberían de saberlas si ya llevaron un curso de análisis. Bueno, ya me voy. Nos vemos no, mañana, ¿verdad?